Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las convenciones de los partidos demócrata y republicano, los dos partidos del poder en Estados Unidos, han tenido en sus plataformas políticas al tema de Cuba entre los que más difusión han tenido. A ellos se suman los debates en el Congreso de la Nación sobre el tema cubano, las enmiendas que uno y otro bando de las relaciones con Cuba han estado presentando y también, por supuesto, lo que se ha venido escenificando en las últimas semanas de movimientos a favor del fin del bloqueo en diversos estados de la Unión. Sobre eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Jorge Hernández Martínez, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y los colegas Reinaldo Taladrí, periodista de nuestra mesa redonda y del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y Lázaro Barredo, periodista de la revista Bohemia. Con ellos estaremos compartiendo este 27 de julio los análisis sobre la Cuba, cómo se está viendo el tema Cuba en el debate político en los Estados Unidos. Y antes de empezar con el tema de hoy, como es habitual, vámonos a la sección La Noticia del Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha convocado al pueblo venezolano a conmemorar mañana el aniversario del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Y por eso la conmemoración de los 62 años del nacimiento de nuestro comandante Chávez siempre va a ser un momento muy especial para recordarlo, para reivindicar su proyecto, sus ideas, su ejemplo y para meterlo cada vez más en nuestro corazón, para mantener a Chávez vivo aquí en nuestro corazón, para que se haga realidad esa consigna que decimos todos los días: Chávez vive, sí, en mi corazón vive Chávez. Así que preparémonos con la Fundación Hugo Chávez, el Cuartel de la Montaña y en todo el país para recordar y conmemorar los 62 años de vida eterna que ya cumple el comandante Hugo Chávez. Bueno, así llamaba el presidente Nicolás Maduro. Se tiene previsto un homenaje en el Cuartel de la Montaña al presidente Hugo Chávez. Habrá diversas actividades a lo largo de Venezuela en conmemoración de este 62 aniversario de su natalicio. Y en Cuba, pues la Embajada de Venezuela en ese país, también la filial de PDVSA, la Brigada de Solidaridad de Residentes Venezolanos en Cuba, el ICAP, el INDER, Artex, otras muchas instituciones estarán mañana desarrollando actividades por este aniversario, dedicándoselo tanto al cumpleaños 62 del comandante Hugo Chávez como al 90 del comandante en jefe Fidel Castro. Habrá a las 9 de la mañana una carrera popular de 3 kilómetros que partirá desde la Ciudad Deportiva con la participación del pueblo cubano. También a las 3 de la tarde en la Casa Bolívar se desarrollará el coloquio Hugo Chávez desde Bolívar al socialismo del siglo XXI en América Latina y el Caribe, donde intervendrá el embajador de Venezuela, Ali Rodríguez Araque. Y en la noche, a las 8 de la noche, habrá el concierto clausura de la jornada bajo el título Un Son por la Paz, que se desarrollará en el Salón Rosado Beni Moré de la Tropical, donde estarán entre otros Leonel Limonta y Azúcar Negra, Waldo Mendoza, Manolito Samunet y su Trabuco, Tumbao Habana y otros grupos cubanos en esta jornada de solidaridad con Venezuela y también de homenaje al comandante Hugo Chávez. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Los invito entonces ahora a entrar en el análisis de cómo el tema Cuba está en el debate político en los Estados Unidos. Pido que Hillary Rodham Clinton se convierta en la nominada del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Las palabras de Bernie Sanders anunciando el nombramiento oficial de Clinton tras el voto de los delegados son un símbolo más en busca de la reconciliación de los demócratas tras unas primarias que han dividido a sus votantes. Clinton daba las gracias horas más tarde a través de una conexión televisada. Ya es la primera mujer que opta a la Casa Blanca desde uno de los dos grandes partidos.
partidos. El último techo de cristal se ha agrietado al nominar a una mujer a la presidencia. Es muy emotivo. La madre de mi abuela no pudo votar y ella me lo contaba. Estar hoy aquí me hace pensar que todo es posible en Estados Unidos, dice esta delegada. Hillary está cualificada especialmente para ver oportunidades y reducir los riesgos a los que nos enfrentamos y es la mayor promotora de cambios que he conocido, dijo su marido y expresidente Bill Clinton. Pero para muchos seguidores de Bernie Sanders la elección de Clinton es una decepción. Creen que el proceso no ha sido limpio y varias decenas de delegados protestaron ayer en el exterior del pabellón de la convención. Naciones Unidas debería venir a observar el proceso de elecciones aquí, al igual que nosotros vamos a observar otras elecciones, dice este delegado de Oregón. Ellos y otros muchos votantes demócratas rechazan a Hillary Clinton, a la que ven como parte de un sistema político que debe cambiarse. Bueno, así están reportando hoy las televisoras internacionales, también las agencias de noticias, ya la nominación de Hillary Clinton como la candidata demócrata al proceso electoral presidencial en los Estados Unidos. La primera mujer que llega a ese escaño y que sin duda, pues ya de hecho hace historia para ese país. Pero los demócratas han estado no solo en esta convención discutiendo o finalmente decidiendo quién es su candidata al proceso electoral en unos procesos que ustedes ya saben prácticamente están definidos por las primarias que estuvieron desarrollándose y que nosotros estuvimos analizando acá en las mesas redondas. También las convenciones son el espacio para la adopción de las plataformas políticas de cada uno de los partidos. Ahora lo han hecho los demócratas y el tema Cuba ha estado presente en la plataforma del Partido Demócrata de cara a los próximos 4 años. ¿Cómo ha enfocado el Partido Demócrata Taladrí las futuras relaciones con Cuba? ¿Hay cambio o hay continuidad respecto a lo que el presidente Obama se ha propuesto en esta última etapa de su mandato? En buena ley, el candidato que más ha hablado de Cuba en estas elecciones se llama Donald Trump. Es el que más veces se ha referido a Cuba. Si analizamos la cantidad de veces que han hablado. En el caso de los demócratas apenas se habló en las primarias de Cuba porque hay consenso en el partido de continuar la política de Obama. Como hay consenso, sin muchos matices, no fue un tema en las primarias demócratas. Trump habló un poquito más. Cuando fueron a eventos en Miami, por supuesto, se habló siempre un poco más, es lógico, eso es así en las elecciones de Estados Unidos, usted habla de un estado una cosa, puede que al otro día vaya a otro estado y diga algo sobre el mismo tema diferente o parecido, pero es así. En el caso demócrata, en la plataforma del partido, cito textual, vamos a ver, se aprobó lo siguiente: daremos continuidad a la histórica apertura del presidente Obama y pondremos fin a la prohibición de viajes y al embargo. También estaremos del lado del pueblo cubano y respaldaremos su capacidad para decidir su propio futuro y disfrutar de los mismos derechos humanos y libertades que merecen las personas en todas partes. Esto es lo que está sobre Cuba en el programa del Partido Demócrata. Es exactamente la política de Obama: cambiar la política, normalizar relaciones, eliminar el bloqueo y a la misma vez presionar en el tema político, derechos humanos, situación interna y sistema político cubano. Yo he entendido que incluso la plataforma señala este cambio en la relación con Cuba como uno de los logros de la administración Obama en su política exterior, incluyendo la situación de Irán y otros temas, el asesinato de Osama Bin Laden. En la lista de éxito, Obama habla hoy por la noche en la convención. Es una convención que ha sido mucho más accidentada de lo que habían preparado. Las convenciones son milimétricamente preparadas, todo está calculado, los videos, los segundos exactos, cómo entra cada video, cómo se presenta cada persona, qué tiempo tú tienes, eso está milimétricamente, ha sido muy accidentada. Arrancó nada más y nada menos que con Wikileaks, revelando que la jefatura del partido había saboteado a Bernie Sanders, había saboteado la campaña. Eso hizo renunciar a la presidenta del partido, el equivalente, la presidenta del Comité Nacional Demócrata, que por cierto, hablando del tema Cuba, tiene un perfecto récord de votación en todo proyecto que sea presentado por los congresistas republicanos de la Florida, ha votado siempre con ellos. Se dice que la une una larga y estrecha amistad con algunos de ellos. Incluso llegó a pronunciarse públicamente contra la política de Obama hacia Cuba. Y tiene un récord perfecto de votación en todo lo que los republicanos han presentado contra este país. Ella votó a favor de eso y bueno, tuvo que renunciar. Después vino en la noche de Bernie Sanders. Se suponía que Bernie Sanders iba a ser la noche de él. Pero dicen que la política es el arte de lo posible y realmente el show se lo robó la primera dama, Michelle Obama. Dio un discurso, a veces no basta con que tú tengas un discurso bien escrito, hay que saber
decirlo. En política hay que saber decir las cosas. Y realmente estuvo impresionante. El discurso estaba muy bien escrito, frases que hicieron llorar a gente. Me despierto todos los días en la Casa Blanca construida por esclavos y veo a mis 2 niñas negras jugar en el patio y la gente lloraba y se robó el show antes que entrara Bernie Sanders, aunque cuando entró Bernie Sanders tuvo casi 4 minutos de ovación, que no pudo empezar a hablar. Los delegados de Bernie Sanders, muchos se taparon la boca como símbolo que habían sido maniatados por el Partido Demócrata. Y Bernie Sanders dio un buen discurso, pero sobre todo llamando a la unidad. Pero el show se lo robó Michelle. La segunda noche, por supuesto, fue el esposo presentando a la esposa. El expresidente Clinton hablando de las cualidades de Hillary, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy van a hablar el vicepresidente, el actual Biden, el vicepresidente de Hillary propuesto, Tim Kaine, y Obama. Van a hablar los 3 hoy. Realmente, y por cierto, hoy va a hablar también Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que va a apoyar a Hillary. Y para que tú veas qué cronometrado es todo esto, qué bien pensado en términos de estrategia política es. Bloomberg, ¿de qué va a hablar? Como un hombre de negocio billonario exitoso, va a hablar de lo mal que es Trump en los negocios, que si las bancarrotas... Bloomberg, que además es neoyorquino, y que además multimillonario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí todo el mundo habla de algo específico dirigido a los objetivos de la campaña. De Cuba no creo que haya discusión, ni conozco. Puede ser que en algún momento, pero no conozco que haya discusión. Hay consenso. Este párrafo tiene consenso dentro de los candidatos demócratas que se interesen de Cuba. Yo dudo que el tema Cuba, a partir de ahora, sea un tema de campaña en ningún estado que no sea en la Florida. Y en la Florida, en el sur de la Florida. Porque yo no creo que en los actos que se den, por ejemplo, en Tallahassee, en Jacksonville, en la parte norte, se hable mucho de este tema, ni sea de interés de tanto los votantes como los políticos. Pero en el sur de la Florida, en el que todo el mundo va a ir, que es muy importante, sí se va a hablar de este tema y creo que los demócratas van a hablar de esto. Quizás cuando hablen en el sur de la Florida, enfaticen en la segunda parte del párrafo. Quizás cuando hablen a lo mejor en otro lugar que tengan que hablar de Cuba, enfaticen en la primera. Eso es así en las elecciones en Estados Unidos. Pero en términos concretos, se plantea entonces el Partido Demócrata una continuidad de la política del presidente Obama. Continuidad de la política de Obama. Lo único que aquí dice, daremos continuidad y pondremos fin a la prohibición de viaje y al embargo. Eso lo tiene que hacer el Congreso, que es otro tema. O si el Ejecutivo lo hubiera podido hacer, ya Obama lo hubiera hecho, porque además se lo pidió públicamente al Congreso. Es parte de su estrategia, eliminar, como dicen ellos, el pretexto al gobierno de Cuba. Es parte de la estrategia, pero esto no lo pueden hacer los demócratas. Si ganan mayoría en las 2 cámaras, sí, pero no creo que vayan a lograr mayoría en la Cámara. A lo mejor en el Senado pueden recuperar la mayoría, pero es muy difícil. Pero esto le toca al Congreso, que es otra historia, otro juego de ajedrez y otro juego, vamos a decir que es otro deporte. De eso podremos hablar un poquito más adelante, cuando hablemos sobre el Congreso, pero me gustaría mirar hacia lo que pasó en la convención del Partido Republicano, Lázaro. Donald Trump, que tuvo que enfrentarse en las primarias a personajes como Marco Rubio o Ted Cruz, habló del tema Cuba, planteó una perspectiva de que él apoyaba la política de Obama, pero que cambiaría algunas cosas en el ámbito de las negociaciones bilaterales. Sin embargo, ¿qué ha planteado el Partido Republicano? ¿Se acerca a lo que Trump dijo en sus discursos o tiene un lenguaje más a la derecha, más hacia lo tradicional en el Partido Republicano? Mira, Randy, yo creo que a diferencia de lo que pasó o está pasando en la Convención Demócrata, en la Republicana sí se trató el tema cubano por los dos personajes que estuvieron de origen cubano, aunque no hayan estado jamás en Cuba, ni nacieron en Cuba, Ted Cruz y Marco Rubio, que sí trataron el tema. Y por supuesto, yo te diría que se acordó en la Convención Republicana, el Partido Republicano acordó la continuidad también de una política. La política de Ronald Reagan, la política de George Bush padre e hijo. Y yo creo que nos han dado una plataforma de nuevo de Guerra Fría. Es decir, lo que ha acordado la convención o como plataforma política con respecto a Cuba es volver a mantener la misma política que durante 50 años ha tenido que afrontar Cuba frente a las administraciones que trataron de mantener una política fallida de agresión. Trump, como ha dicho Taladría, ha tocado muchas veces el tema Cuba. Lo viene tocando hace rato porque
Yo recuerdo que desde el 99 venimos oyendo pronunciamientos a favor, en contra de las relaciones con Cuba, muy voluble. Pero fíjate, no lo hizo en la convención, pero antes de la convención, en una serie de entrevistas y de preguntas que le hicieron, él dijo que no estaba de acuerdo ni con la política que está siguiendo Obama, ni con la política que proponía Marco Rubio. Es decir, él cree que hay que aceptar un mejoramiento de las relaciones con Cuba, pero con acuerdos condicionados. Él haría un mejor acuerdo que el que hizo Obama, pero en referencia a la política que quiere seguir el Partido Republicano. ¿Qué propone el Partido Republicano en su plataforma? Yo creo que propone lo mismo, el mismo sentido hegemónico que viene desde las plataformas neoconservadoras de los programas de Santa Fe. De Santa Fe. Es la misma plataforma. Aplicar la ley, lo que establece estrictamente la ley Helburton, no permitir ningún mejoramiento de las relaciones, hay que salir de la conducción del gobierno revolucionario y aplicar lo que dicen la ley Helburton y la ley Torricelli. Incluso creo que hablan hasta del plan Bush, ¿no? Sí, no, mantener la comisión para una Cuba libre que aprobó la comisión especial que aprobó George Bush hijo hace aproximadamente 13 años. 13 años. 2003, 2004. 2003, 2004. Mantener Radio Martí y las mal llamadas Radio Martí, TV Martí, mantener el apoyo irrestricto a los grupúsculos contrarrevolucionarios hacia el interior de Cuba, darle beligerancia a lo que yo llamo el miamismo, que es la política que están conduciendo. Acuérdate siempre que hay miamismo porque con respecto a las minorías hispanas, los cubanos están sobredimensionados, los de origen cubano tienen más congresistas que yo creo que todas las demás minorías juntos, tanto senadores como representantes a la Cámara, y entonces esa es la plataforma que se mantiene, una plataforma que mantiene una política prácticamente de agresión contra nuestro país. No hay ninguna posibilidad, según ellos, de tener un arreglo al estilo de lo que está planteando la administración de Obama y los que siguen la política de Obama, de que la política de agresión ha fracasado y hay que buscar otra política que logre acuerdos con determinados condicionamientos, determinados sentidos restrictivos, como está pasando ahora en el campo del comercio y la finanza, que sí te doy pero no te doy, sí pero no, y entonces y mantener eso como una política de acercamiento que en las valoraciones que se han hecho por muchos analistas en nuestro país, es verdad, es preferible una política de diálogo, aunque se camine poco a poco. Un filósofo amigo vietnamita me decía el año pasado sobre este asunto, que los cubanos teníamos que tener mucha paciencia, tener una terminal de contenedores de paciencia, porque ellos estuvieron 25 años, casi 25 años, para comenzar el proceso de mejoramiento de las relaciones por ese sentido hegemónico de distintos sectores y segmentos políticos que quieren establecer condicionalidades. Randy, una cosita nada más para que la gente tenga una idea. Tú mencionaste lo de los cubanos americanos. Los cubanos americanos, que según el censo de Estados Unidos son tanto los nacidos aquí como los nacidos allá, y son 1 millón. 1 millón nació en Cuba, y más o menos, la cifra es más o menos así, y 1 millón nació allá. Pero el censo los considera igual, cubanos americanos. Son solamente el 6% de los hispanos en Estados Unidos. Y son, perdón, el 2% de los hispanos y el 6% de los votantes en el estado de la Florida. En el condado de Miami-Dade sí son el 40 y pico %. Ahí sí deciden. Pero son solamente el 6% de los votantes del estado de la Florida y el 2% de los hispanos a nivel nacional. Pero tienen 2 senadores y 4 representantes. Lo que decía Lázaro, la sobrerepresentación política más grande, yo creo, de la historia de Estados Unidos, de cualquier comunidad en proporción a la población. Y yo creo que la influencia está ahí. Se hace sentir, hay quien dice que es por el dinero, hay quien dice que es porque guapean, hay quien dice que es por esto, por lo otro. Y por lo demás, Lázaro, la frase original era de Charlie Poe,
paciencia, mucha paciencia. En la radio cubana, en los años Hace 40. mucho tiempo. Charlie Po. Pero hay Sí, detective de origen chino. hay uno de esos La congresistas sapiencia saladrí de los que hablaba, Mario Díaz Valar, por supuesto, que tiene que expresarse. Dijo horas después de que se aprobara en la Convención Republicana esta plataforma de guerra fría contra Cuba, decía que la plataforma republicana representa un rechazo frontal a la fallida política de Obama sobre Cuba. Dice que ha servido solo para reforzar el aparato represivo del régimen de Castro. Así es como cataloga Mario Díaz Valar esta plataforma republicana en el caso de Cuba, y que ratifica, ellos mismos dicen, esto ratifica las políticas hacia Cuba de los presidentes Johnson, Reagan y Bush hijo, además de la implementación de la ley Helms-Burton. Y esto tiene mucho que ver, por supuesto, también con las declaraciones que, a propósito de la propia convención, hacía Marco Rubio, quien aspira ahora a regresar a su puesto de senador, y ha dicho que una de sus prioridades es evitar que haya embajador norteamericano en Cuba. Es decir, lo bloquearon cuando se abrió la embajada. Ahora dice que su prioridad está en que no pueda haber en la próxima administración tampoco embajador de los Estados Unidos en 15 Cuba. segundos, como en la televisión te obligan. Eso que dijo Mario, el congresista Mario Díaz Valar, usted lo puede poner para que cada cual saque sus propias conclusiones con lo siguiente. Si este es el gobierno en Estados Unidos, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, casi el 70% del pueblo considera que se debe eliminar el embargo. Casi el 70% del pueblo está a favor de libertad de viajes a Cuba. Entonces, si es el gobierno, pueblo por el pueblo y por el pueblo, se supone que por lo menos el 70% del Congreso aproximadamente respalde eso. Ahora, eso no pasa. Hay Pero, algo ahí de todas que no formas, está bien. De todas formas, un tipo como Marco Rubio fue capaz de decir en medio de la campaña electoral que a mí no me importa si el 99% de los norteamericanos está a favor de la libertad de viaje. Yo pienso que no puede haber viajes a Cuba, y eso así yo actuaré. Esa es Así no actúan en las convenciones cuando los candidatos perdedores hacen un discurso a favor de su rival después de haberse dicho cosas muy feas en la campaña. Ese no es el espíritu en que en la política americana se recibe un perdedor a un ganador, a pesar de que se pueden haber dicho y hecho cosas muy feas en términos éticos y políticos. Entonces hay una contradicción ahí, evidentemente. Ese no es el espíritu. Lo cierto es que hay dos plataformas políticas planteadas donde se habla, por supuesto, de todos los temas humanos y divinos, como es normal en una gran potencia como los Estados Unidos, en los dos partidos del poder de la gran potencia, pero el tema de Cuba, como decíamos, resalta en los análisis de muchos medios por lo que significa el hecho de una relación restablecida hace año y medio atrás. Hay continuidad, plantean los demócratas, Jorge, con la política del presidente Obama. Hay totalmente opuesta posición por parte del Partido Republicano, que incluso en su tesis política se diferencia hasta del discurso de su candidato presidencial. ¿Qué valor tienen estas plataformas políticas de los partidos? ¿Realmente son la plataforma de gobierno del presidente que asumirá a partir del próximo enero, o el presidente tiene posibilidades de maniobrar por encima de esas plataformas políticas? Desde luego que existen posibilidades de jugar con el tema y de maniobrar con las propuestas que están contenidas en las plataformas. Salga como presidente el candidato republicano o la candidata demócrata. Es buena la pregunta, yo creo, porque lo primero que hay que subrayar es que son documentos que tienen un valor relativo para el ejercicio de la política estadounidense. Los contenidos gruesos, digamos, de las plataformas de los partidos políticos que se aprueban en las convenciones partidistas tienen, como tú aludías, una diversidad de temas. Ahí hay pronunciamientos sobre el programa económico, las proyecciones en materia de estrategia mundial, pongamos por caso, las proyecciones en términos de ajuste en la política interna, en el tema de los derechos ciudadanos, la migración y muchas cosas más. Y dentro de ese contexto, la referencia a Cuba ocupa un pequeño lugar. En el capítulo de las Américas. Sí, y está dado por razones muy circunstanciales, por el hecho de que, como también tú aludiste, hace año y medio es que comenzó por parte del acuerdo, ¿no?, de los dos países, pero con la voluntad norteamericana de proceder a un restablecimiento de las relaciones con Cuba. Esto es importante esclarecerlo, subrayarlo, porque habitualmente el tema Cuba no ha sido un tema de campaña
en los procesos de elecciones presidenciales. Es un tema que realmente es muy pequeño, siempre hay que aclarar esto porque para nosotros desde luego que Cuba es un tema prioritario, existen leyes específicas contra Cuba, la Helms-Burton, la ley de ajuste, la Torricelli y todo esto, y el sistema de leyes que está contenido en el bloqueo y todo lo demás, pero visto en la gran política norteamericana es un tema pequeño. Es decir, la circunstancia es lo que lo coloca como un tema que creo que está en pequeña escala y que, se entendí bien, algo que decía Taladri, no debe reaparecer en lo que queda de proceso de aquí a noviembre con mucha mayor beligerancia o tratamiento, sino al nivel en que está. Son documentos, decíamos, que tienen un valor relativo porque ni expresan la voluntad o el punto de vista personal del presidente que va a liderar el país en el próximo periodo. Hay criterios de asesores, de instituciones académicas que sugieren cosas, de políticos que forman parte de la burocracia profesional permanente, y se trata de recoger desde un punto de vista de consenso criterios que más o menos son predominantes dentro del enfoque de la coyuntura en que se está viviendo, pero en realidad tenemos que insistir en esto, son plataformas partidistas en una convención nacional en la antesala, en la última etapa de la contienda presidencial, pero no son documentos programáticos. Es importante porque en el ADN nuestro acá en Cuba entendemos la plataforma programática, por ejemplo, de nuestro partido, la que aprobamos en 1975, como un documento que establece objetivos, prioridades, cauces de acción y demás, y con los cuales los gobernantes de la nación tienen un sentido de compromiso. O los que estamos discutiendo ahora mismo. O ahora mismo, exactamente. Entonces, aquí esto no tenemos ante nosotros ni un documento programático, ni se trata de otra parte de un documento que tiene una filosofía, una proyección de carácter ideológico, comprometida con los intereses de la nación, con un proyecto de sociedad y demás, sino que es una expresión de intereses circunstanciales para mover la opinión. Como el caso de Cuba, se decía habitualmente, y aquí se ha puesto de manifiesto por los comentarios de Taladrí y de Lazarito, el papel que han jugado los cubanoamericanos. Eso ha llevado a decir durante muchísimo tiempo que el tema Cuba era un tema de política interna. Lo hemos discutido aquí en esta mesa hace como 8 o 10 años. Eso era una verdad, o 15 o más. Esto es una verdad media. Desde luego que está colocado dentro de la arena interna, y para algunos, a partir del 17 de diciembre de 2014, el tema deja de estar insertado en la política doméstica y empieza a convertirse en un tema de política exterior. Yo creo que verlo así es algo de alguna manera simplista, es como hacerle el juego al tratamiento que una parte de la prensa que no es buena, no de nuestros compañeros acá, enfoca todo esto, y de hecho lo que se está tratando es de reformular el tratamiento del tema Cuba. Pero ¿cuál es el telón de fondo desde nuestro punto de vista? Con respecto a Cuba, de cierta manera, hay como un consenso de gran política. Lo que algunos analistas denominan la clase política, la clase gobernante, el núcleo duro de la oligarquía de poder, esos sectores que siempre están detrás de los intereses del gobierno demócrata o de la administración republicana de turno, y hay como una especie de consenso de razón de Estado. Esto es muy difícil de argumentar o de demostrar, es fácil de argumentar, pero solo la práctica es la que va a demostrar si esto es así. Y lo que queremos destacar es que la política que ha movido el presidente Obama no era solamente una política con intereses detrás del Partido Demócrata. Yo creo que todo esto es muy discutible y tiene que transcurrir el tiempo en un escenario, digamos, que esté liderada la nación por el Partido Republicano, con presidente republicano, con las dos cámaras del Congreso en manos republicanas. Si se mantiene la política que está en curso, sería una demostración de que existe esto, algo parecido a una razón de Estado. Hay sectores económicos muy importantes de Estados Unidos que están detrás de esta política. Y aunque cada maestro tiene su librito y no se desconoce el papel de la personalidad en la historia, ni del partido, cada cual le pone sus acentos, pero estaría por ver si, por ejemplo, la plataforma republicana, atendiendo a todo lo que hemos venido expresando aquí ahora mismo, va a ser cumplida en caso de que Donald Trump fuera el presidente. A mí me parece que ese no sería el caso. Repito, no es un documento programático, no es un enfoque que sostiene ideológicamente la visión del Partido Republicano, y en buena medida los demócratas no han tenido otro camino que reiterar, como la cita textual que leía ahí Taladrí, lo que ha venido haciendo la administración. Pero miremos solamente un momento para concluir en esta parte algo que dijo Lázaro y algo que dijo Taladrí.
y hacer pensar a la teleaudiencia. El objetivo final para con Cuba de los demócratas y de los republicanos, según está expresado ahí, es muy diferente, o la manera en que lo están encarando en esa frase de Taladrí, los demócratas, de lo que se habla es de empoderar, aunque no se dice exactamente con estas palabras, a la sociedad civil cubana para llevarla por el camino de la democracia occidental, que es la estadounidense, y los derechos ciudadanos y todo eso, difieren en los medios, pero mantienen el mismo punto en cuanto a los fines. Por eso es que habría que tomar en cuenta de que este no es un documento que se pueda sobredimensionar en el momento en que nos encontramos. Las plataformas no son documentos a ejecutar, eso no es como el programa de Moncada, ni como los documentos partidistas nuestros, ni mucho menos, sino que lo que se trata es de jugar un papel en el camino hacia la Casa Blanca. Gracias, profesor, por su apreciación. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, y previo a estas convenciones del Partido Republicano y Demócrata, el Congreso de los Estados Unidos estuvo debatiendo hasta el último minuto en esa aprobación alocada que se hace antes de las vacaciones del presupuesto del Estado norteamericano, pues varias enmiendas que dentro de ese presupuesto y dentro de otras legislaciones de Estados Unidos pretendían dar un giro hacia uno u otro lado a la política actual del presidente Barack Obama sobre Cuba. Le propongo ver estos materiales de televisoras de Miami sobre el debate en el Congreso y después ver las apreciaciones de nuestros panelistas. El Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley del presupuesto de servicios financieros y gastos generales del gobierno para el 2017, que incluye varias cláusulas que endurecen las sanciones a Cuba. La Cámara de Representantes limita de esta forma los viajes pueblo a pueblo, prohíbe el uso de fondos para el tráfico con propiedades confiscadas y las transacciones financieras con militares cubanos, así como limita el otorgamiento de derechos de marca y propiedad intelectual. Detener los vuelos de Estados Unidos a Cuba, eso es lo que está proponiendo al gobierno de Obama, un panel de seguridad en el transporte. Esta propuesta pretende congelar los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba, planificados para iniciarse el próximo mes de septiembre, hasta que haya sido completado un estudio exhaustivo de las medidas de seguridad y el equipamiento tecnológico en aeropuertos de Cuba. Bueno, también planea poner freno al plan anunciado por el Departamento de Transporte para iniciar estos vuelos directos a 10 ciudades estadounidenses a La Habana y otros 9 destinos de ciudades del interior del país. Bueno, son algunos de los temas que ha estado discutiendo el Congreso en su última etapa, porque esto ha venido desde el año pasado teniendo una y otra vuelta en el Congreso de los Estados Unidos. El tema de los viajes, Taladrí, parece ser el tema más llevado al Congreso, el tema más discutido y el tema que ha tenido más propuestas y contrapropuestas dentro del Congreso, con diferencias en la Cámara y en el Senado. Porque se habla un poco aquí de la Cámara limitó o la Cámara hizo, y uno parece que el Congreso ya decidió. Bueno, ¿qué diferencias hay en el tratamiento del tema de los viajes? ¿Qué dicen Cámara y Senado? ¿Qué dicen republicanos y demócratas? Déjame tratar de que los cubanos no familiarizados con este sistema puedan entender, porque es complicado. Cualquiera se pierde en esto. No hay que acomplejarse, cualquiera se confunde y se pierde. El Senado y la Cámara. El Senado tiene 100 senadores, se eligen cada 6 años, un periodo de 6 años. La Cámara tiene 435, 438. Cada 2 años se renueva. Bien. Entonces, en el Senado hay 2 campeones del proyecto para eliminar la prohibición de viajar a Cuba. El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, y el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont. Es una mezcla muy fuerte, un republicano de origen mormón de un estado como Arizona, conservador, y un demócrata de un estado de los llamados del noreste, más liberal en los estándares americanos, etc. Y ambos coinciden y han coincidido en eso. Entonces, y han logrado respaldo en el Senado, estamos hablando en los últimos meses, sí se aprobó en un comité, que es el paso previo. Hay comités, comité de Relaciones Exteriores, comité de Transporte, comité de viaje, muchos comités, igual que en cualquier parlamento en el mundo. Se aprobó
pero primero se tiene que discutir ahí, se testifica, se discute, se vota, y si se aprueba algo, entonces pasa a votación del pleno de los 100 senadores, igualito en la Cámara. En el Senado sí se aprobó de manera ampliamente mayoritaria esta resolución, que se casó desde el principio con otra que permite que el comercio de agrícola, o sea, de alimento entre los dos países, esencialmente se acerque a lo que es comercio normal, o sea, que pueda haber crédito sobre todo, que no hay que pagar al contado, anticipado, no se puede usar el dólar, etcétera, etcétera. Eso no es comercio, eso es otra cosa. Yo le he preguntado a grandes especialistas de libre comercio en Estados Unidos en qué categoría queda eso, y nadie sabe decir qué tipo de comercio es ese, porque no es el comercio, que ni siquiera el libre comercio. Bien. Ahora, tengo entendido que esa propuesta de Flake y Leahy tiene el respaldo ya mayoritario de todo el Senado. Y los que trabajan en eso lograron el copatrocinio de 51 senadores. Eso es muy importante, porque si hay empate a 50, tiene que votar el vicepresidente del país, que es el presidente del Senado, que votaría a favor. Pero a la vez 51 ya, si se lleva al pleno. ¿Qué pasó? Que sorpresivamente, porque esto es así, la vida a veces no es todo súper planificado y controlado, sorpresivamente, ahora vamos a la Cámara de Representantes, 2 miembros de la Cámara, republicanos los dos, uno proponiendo libertad de viajar, eliminar la prohibición de viajar a Cuba, y el otro los créditos. Y con la prohibición de viajar a Cuba, yo creo que no es ocioso repetir lo siguiente: la Constitución de los Estados Unidos establece que todo ciudadano tiene derecho a viajar libremente sin que el gobierno interfiera, salvo situación de emergencia o guerra. Y hoy un ciudadano de los Estados Unidos puede viajar de turista a Irán y a Corea del Norte. Hay un paquete de turismo que se hace, creo que en Los Ángeles, de una semana a Corea del Norte, y tiene prohibido viajar como turista a Cuba. Es el único país en el mundo que un ciudadano de los Estados Unidos no puede visitar libremente. Si tú le preguntas a cualquiera, incluso de los republicanos que escribieron eso, que te justifique ética, conceptual, políticamente eso, no hay quien lo pueda justificar. De lo único que dicen es que eso ayuda al régimen, a la dictadura, etcétera, etcétera. Pero, bueno, si ellos consideran parecido a países como los que he mencionado y otros, y se puede viajar libremente, ¿qué explicación tiene que a unos sí y a otros no? No hay explicación. Entonces, propusieron estos dos congresistas, vamos a la Cámara ahora, miembros de la Cámara, propusieron en sus comités respectivos esto, y sorpresivamente, porque en la Cámara hay una mayoría republicana fuerte, se aprobaron en 2 comités la propuesta de crédito para el comercio y de viajes a Cuba. Y eso precipitó acontecimientos que nadie había previsto, porque entonces venían el receso del 4 de julio, del Día de la Independencia, que hay varios días feriados, y había que someterlo a votación de un día para otro, porque al aprobarse en el comité ya iba a votación en 2 días, creo. Y ahí se armó el corre-corre. Varios de los grupos que están trabajando empezaron a moverse en la Cámara a buscar los votos, etc. El hecho, todo parece indicar que existían los 218 votos, que es la mayoría en la Cámara. Hay quien dice que todo parece indicar, hay quien dice que faltaban algunos, hay quien dice que existían. Fueron a ver los representantes de los Díaz Balar al jefe de la mayoría, al presidente de la Cámara, a Paul Ryan, y dicen fuentes con acceso que más o menos les dijo: ya se hubo una votación y hay que someterlo a votación. Yo no puedo evitar una votación, porque si no sería lo mismo que estamos criticando, la dictadura. Yo no puedo hacer eso. Dicen que más o menos habló así. No sé si será así o no, pero son cosas que se filtran. Se filtran por ahí. Se saben. ¿Y qué pasó? Se iba a votar. Y en ese momento viene la famosa sentada de huelga, los demócratas que ocuparon la Cámara por el tema de control de armas. Leyes de control de armas. Y ocuparon la Cámara toda la noche y no se pudo votar. Ahí vino el receso y ya no se pudo votar. Y después entonces, al reanudarse la Cámara, sí vino esto que oyeron aquí. Ahí hay un problema que bien complicado. Eso que dice este trabajo, de que se aprobó en la Cámara todas estas medidas contra Cuba. Yo le pregunté la semana pasada, creo que lo pusimos, a James Williams, el presidente de Engage Cuba, que es uno de los mayores expertos en este tema, y me dijo: no son enmiendas, esos son frases que se incluyeron dentro del lenguaje de la ley. Mi pregunta es, si tú incluyes una oración, aunque no sea enmienda, dentro de una ley, ¿tiene fuerza legal?
tiene fuerza de ley esa oración como si fuera una enmienda? Yo no lo tengo claro. Hay que ser un constitucionalista americano y además un experto en temas congresionales para responder eso. No está claro. Lo que sí está claro que colaron estas oraciones, no son enmiendas, porque una enmienda se lleva a votación. No. Esto no se llevó a votación. Esto fue la redacción de la ley. Incluyeron eso. Y entonces, ¿qué hicieron y las ellos? dos propuestas que había se retiraron, ¿no? ¿Qué hicieron? Ellos presionaron al liderazgo de la Cámara, y el liderazgo de la Cámara republicano los apoyó a los congresistas cubanoamericanos, y después presionaron a los dos republicanos que están proponiendo eso y les dijeron: ustedes no tienen mayoría, no vamos a permitir que se vote, no vamos a... Bueno, le hicieron una serie de cosas, y los dos republicanos aceptaron retirar provisionalmente sus dos enmiendas, la de libertad de viaje y la de créditos para el comercio, a cambio de que se renegocie, ellos dijeron, con nuestros colegas republicanos, o sea, con los cubanoamericanos, se renegocie y después se vuelva a someter algo a votación que hay que ver qué cosa es. Si tiene incluido libertad de viaje a Cuba y si tiene incluido crédito para la agricultura. Hay quien dice que lo que van a hacer es incluirle retórica, como llaman ellos, anticastro, retórica anticastrista, que no sea de contenido, sino de retórica. Hay que ver si le incluyen eso o si le incluyen alguna de estas prohibiciones, que ya significaría otra cosa. Hay que ver cómo queda esta negociación entre republicanos para volver a presentar estas dos enmiendas. Ahora, a la vez que se retiró esas dos enmiendas, se presentó una tercera enmienda que era intentando deslegitimar o evitar los viajes de las aerolíneas norteamericanas, los vuelos comerciales de las aerolíneas norteamericanas a Cuba, deslegitimando el servicio de seguridad aeroportuaria en Cuba y la manera en que Cuba enfrenta toda la atención a los vuelos internacionales. Sí, eso. Yo quiero decir una cosa breve para que se entienda. La inmensa mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no saben de Cuba, ni es un tema de sus distritos, ni les preocupa, ni tienen información. ¿Cómo funciona esto? Que nadie se ponga bravo. Esto funciona así. Los congresistas cubanoamericanos sí se unen, sí actúan como bloque, son 4 votos, y si le sumas el de David Wasserman Schultz y algunos más que votan con ellos, y les dicen: miren, nosotros estamos dispuestos, tú eres representante en Montana o en donde sea, y lo van a ver y le dicen: nosotros vamos a votar a favor de todo lo que tú propongas, sea un proyecto de agua, de tierra, de montaña, de energía, de lo que sea, a cambio de que tú votes a favor de todo lo que nosotros propongamos de Cuba. Y al hombre, en términos de... A mí no me gusta usar la palabra ventaja política. Le conviene tener 4 votos seguros para cualquier cosa que él presente a cambio de un tema que a él no le afecte en su distrito, porque en su distrito ni se habla de Cuba, ni Cuba es una preocupación, ni nada. Y entonces así ellos han logrado ese control que dicen algunos del Congreso, se logra así. Y entonces... ahí esto de la aviación, ahí tú tienes un ejemplo. Mira a ver de dónde son esta gente, estos congresistas, qué saben de Cuba, qué conocen. Y sobre todo, la entrevista que ustedes publicaron. Aquí vinieron las autoridades de la TSA de Estados Unidos, los cubanos fueron allá, estuvieron trabajando en aeropuertos, en temas de seguridad, se revisaron las máquinas, todo. Pero además, la verdad histórica, para el que le guste la historia, yo sé que ahora está de moda la frase de que la historia no, olvidar la historia, empezar en el presente, ¿no? Pero el que le guste la historia, de aquí no ha salido una bala, ni un C4, ni un explosivo, ni una ametralladora, jamás de Cuba hacia los Estados Unidos. Y desde hace meses están volando las líneas aéreas norteamericanas. No, y desde hace años están volando los charters. Hace muchos años están volando los charters también. Jamás ha ocurrido. Aunque no han logrado realmente llevarlo a votación, lo que están es tratando de crear una atmósfera previa a eso. Presenta esto, vamos a evitar los vuelos y yo te apoyo en todo. Es así como funciona. Y eso no tiene que ver ni con el tema en sí, ni con un análisis del asunto en sí. O sea, el asunto es los vuelos a Cuba. ¿Es un análisis serio realmente? ¿O es este tipo de trueque, vamos a llamar así, legislativo? Eso, por eso te puedo explicar por qué si el 70% de la población está a favor de la libertad de viaje, entonces no el 70% de los congresistas respaldan el sentir de sus electores. Ahí quizás esté un poco la explicación del dilema. Llegaron al ridículo hasta decir que eran perros callejeros, perros sarnosos, casi que decían lo que tenía la seguridad aeroportuaria cubana, y llegaron pues a echar de menos el trabajo que se hace en nuestros aeropuertos. Al respecto, nuestro sitio hermano, el sitio web Cuba Debate,
pues entrevistó hace unos días al compañero Armando Darío Garbalosa Cruz, jefe del Departamento de Seguridad de la Aviación del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. Y nosotros queremos poner esas declaraciones sobre cómo Cuba pues tiene la seguridad aeroportuaria. Mucho tiempo antes del restablecimiento de relaciones diplomáticas, las autoridades competentes en materia de seguridad de la aviación del IACC, del Instituto Aeronáutico Civil de Cuba y de la TSA, hemos venido trabajando de conjunto y de manera coordinada, muy respetuosa en estos temas, considerando la importancia que tiene para la seguridad nacional, en este caso de nuestros dos países, porque lo que sale de Cuba por vía aérea es responsabilidad de Cuba y lo que sale de Estados Unidos por vía aérea es responsabilidad de Estados Unidos. Por tanto, ambos estados estamos obligados, como el resto de los estados contratantes del Convenio de la Aviación Civil Internacional de Chicago, a cumplir con las normas internacionalmente establecidas en el anexo 17 y en toda la documentación rectora en materia de seguridad de la aviación. Por tanto, nuestra documentación rectora es análoga, no es compatible con lo que está, lo que respecto tiene regulado lo básico, como también lo son los documentos rectores de Estados Unidos y la TSA. Hay perfecta armonía en estos temas normativos. Y además, no solo normativos, sino en el terreno, la implementación de esas normas y el cumplimiento de las medidas de seguridad en todos nuestros aeropuertos es una obligación del Estado cubano. A pesar de las limitaciones que hemos tenido de estos 50 años en materia de bloqueo, que no hemos podido tener acceso a la tecnología de punta de Estados Unidos en estos temas de seguridad de la aviación, el Estado cubano ha hecho un esfuerzo muy grande y ya contamos en todos nuestros aeropuertos desde hace una buena cantidad de años con todo el equipamiento necesario para garantizar un nivel de seguridad aeroportuaria que esté acorde con las normas internacionales. O sea que todas las personas que salen de Cuba por vía aérea pueden estar tranquilas, pueden viajar tranquilos, que nuestros aeropuertos son seguros. El Estado cubano no tiene la posibilidad de acceder a la tecnología de equipos de seguridad de la aviación en el mercado estadounidense, que son equipos de alta tecnología de punta. Sin embargo, hemos logrado adquirir con un gran esfuerzo los equipos necesarios para garantizar ese nivel de seguridad a través de otros estados, incluso China. No quiero mencionar nombres de estados, porque en definitiva eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que tenemos los equipos y tenemos los perros entrenados por el Ministerio del Interior, certificados por el Ministerio del Interior, canes, detectores de explosivos en todos nuestros aeropuertos, tenemos equipos de rayos X, arcos detectores de metales, tenemos body scanner en el aeropuerto de La Habana, que es donde primeramente lo hemos instalado, porque fueron los que primero se adquirieron, de tecnología china, pero en los lugares o los aeropuertos donde no tenemos los body scanners, la inspección de seguridad de los pasajeros, tripulantes y sus equipajes de mano se hace mediante los equipos que tenemos. Bueno, sin duda un elemento imprescindible para analizar cuál es el contexto en el que se da este debate y cómo lo que se trata es de crear una atmósfera contraria a los viajes que ya a partir de septiembre deben comenzar las aerolíneas comerciales norteamericanas hacia 10 aeropuertos diferentes en Cuba, de los de La Habana, que serán un poquito después, y otras 9 ciudades de nuestro país. Al parecer eso no podrá avanzar mucho y, como se decía, hay una cooperación estrecha desde hace mucho tiempo entre las autoridades de seguridad aeroportuaria de los dos países. Pero no es este el único tema en el que han estado concentrados las fuerzas anticubanas dentro del Congreso de los Estados Unidos. Lázaro, ha habido otros temas que también han estado intentando, por un lado o por el otro, tratar de sabotear, de boicotear esa nueva relación, ese nuevo espacio de acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Yo te diría, Randy, que está en un seguimiento, porque fíjate, lo de las marcas y patentes es un tema que viene de la ley ómnibus, porque cada día hablaba de algo. Cada vez que llega las vacaciones del Congreso,
Yo recuerdo que hace como 10 años, más o menos, 2004, se iban de vacaciones y entonces dijeron, todo el que tenga algo que lo incorpore. Por eso digo que lo de la frase hay que tener cuidado con eso, porque llegaron, incorporaron y ahí nos metieron la 211. ¿Entiendes? Uno llegó y dijo, yo quiero que me autoricen la distribución de condones a los trabajadores públicos del Estado, y eso fue la ley, y el otro esto y el otro aquello, y cosas, levantar la prohibición de la cacería de patos en tal estado, y allá te va, y todo eso lo pusieron, y nadie puso ninguna objeción. Por eso digo que la frase en una ley como es esta, que es la ley del presupuesto del Estado, aunque vayan frases, son conceptos que están ahí jurídicos, y habría que ver, como él dice, si tienen validez o no. Bueno, lo mismo han estado haciendo con las patentes y marcas, han estado haciendo con los supuestos negocios con empresas que dirijan los militares. Ahí todos sabemos que eso viene por el hotel del Sheraton de Miramar y la vinculación con el Grupo Gaviota. O sea, ellos están en una dirección constante, pero fíjate, yo quiero puntualizar porque me parece que es importante. Todo esto parte de una estrategia que no es de Miami. Miami es una tuerca dentro de toda esta política. Del engranaje. Fueron preparados por los neoconservadores, y Taladrí lo sabe bien por el libro del Sherman, el difunto Jorge Mas Canosa, que fueron preparados para tomar por asalto ese Congreso y desarrollar todas las técnicas de distintas maneras de presión, chantaje y fuerza o de compromiso para lograr esos propósitos, como bien él lo explicaba. Tú no votes contra mí porque si no yo no voy a votar a favor de lo que quieres en tu estado, en tu distrito, etcétera, etcétera. Y esa política ha funcionado. Y yo creo que hay dos ejemplos que pueden dar una idea de cómo eso funciona. Uno fue Robert Torricelli, que era representante demócrata, pero por instrucción de los neoconservadores fue invitado a un paseo en yate en la Florida, en el estrecho de la Florida, por 12 millonarios de origen cubano. De la fundación. No me gusta la palabra cubano-americano, ya lo expliqué en un artículo de la fundación. Y cuando regresó a New Jersey, dijo, lo que quiera la fundación lo tiene. Y de ahí surgió la enmienda Torricelli a la ley de presupuesto. No es ley, era una enmienda a la ley de gastos militares de los Estados Unidos. Y ahora está Paul Ryan, el presidente de la Cámara, republicano. Paul Ryan tiene en el récord de votación, integró el grupo de trabajo a favor del levantamiento del bloqueo del embargo contra Cuba. Tiene el récord de 24 votaciones, haber votado en contra del bloqueo en 20 de las votaciones. Sin embargo, cuando Mitt Romney lo llevó de candidato como vicepresidente y llegó a Miami, ahí cambió toda la regla de juego. Y la propia lobo feroz, Ileana Ronch-Lehtinen, se jacta de decir que ellos educaron a Paul Ryan de pronunciarse en contra de cualquier política sobre Cuba. Y el que dirige la Cámara tiene la posibilidad de decidir lo que se lleva o no al Congreso. Y los propios congresistas que retiraron las propuestas de la libertad de viajar, Crawford y no me acuerdo cómo se llama, Sanford y no me acuerdo cómo se llama el otro, reconocieron que con independencia a que en el comercio agrícola podían llegar a un acuerdo en la libertad de viajar, no tenían el apoyo de Ryan. Y yo creo que está ahí en función de eso la presión que esta gente ejerce, no porque esté el miamismo funcionando en el Congreso, sino porque hay una voluntad política de los sectores de derecha de Estados Unidos de impedir cualquier mejoramiento de las relaciones con Cuba, a cualquier costo y a toda costa. Me quedan apenas 2 minutos. Conceptualmente, Jorge, entonces, ¿qué pudiéramos decir? ¿Cómo se está moviendo el debate entonces del tema Cuba dentro de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las fuerzas que están imperando y las que se están moviendo alrededor de él? Bueno, en un minuto hay que insistir en la idea de que todo este debate está teniendo no en un contexto cualquiera, sino en un contexto de elecciones presidenciales. Ese debate congresional que se ha
caracterizado aquí con muchísimos matices, tendría otro curso probablemente, casi seguro, y otro comportamiento si no estuviéramos en la antesala de unas elecciones presidenciales. Por tanto, hay un elemento de condicionamiento que lo está atravesando y lo está saturando todo. La segunda consideración sustantiva tiene que ver con que hay una mezcla de factores. La política norteamericana hacia cualquier punto prácticamente es un gran entramado, un entresijo donde están actuando diversos actores. Y para con Cuba se pone de manifiesto la confluencia de una diversidad de factores, de intereses y de fuerzas políticas. Están los políticos tradicionales que responden a las líneas partidistas demócratas republicanas, en algunos casos con un sentido de lealtad, pensando que es lo mejor para los Estados Unidos y que es lo mejor para su partido. Hay individuos que ocupan cargos circunstancialmente. Cuando Lazarito estaba hablando de Laito Rizal, yo recordaba la figura de Richard Nux, que dirigió la oficina Cuba del gobierno de Clinton. Y escribió la ley. Escribió el texto de la ley. Y Entonces, creó el capítulo era un 2. funcionario que después no se destacó mucho, tenía un origen intelectual, procedía de los círculos académicos y fue un arquitecto. Tuvo la posibilidad porque tuvo un determinado cargo, pero es solamente un ejemplo. Hoy día hay muchos informes de estos tanques pensantes, la institución Brookings, Diálogo Interamericano, el Instituto Cato, el sector de los empresarios, por supuesto, y todo ese mundo donde está la construcción de la opinión pública. Recordemos que los editoriales del New York Times de alguna manera anticiparon todo eso. Confluencia de voces, de intereses y de gente. Randy, no me queda más tiempo, Taladristi, no te puedo dejar más tiempo porque si no... Es que aún Miami está cambiando. Y Obama, con esa política, ganó en el condado de Miami-Dade. Y los números indican que hay cambios en la opinión de los llamados cubanoamericanos, no hay tiempo de discutirlo, con relación a qué hacer a la política hacia Cuba. Aún ahí. Lo que todavía no se refleja ni en los medios ni en la política, pero sí hay un cambio y sí está cambiando la opinión, aún ahí, lo que complejiza más esto. Lo cierto es que está presente el tema Cuba en el debate político hoy en los Estados Unidos, en medio de la complejidad que está viviendo ese país, en medio de una elección presidencial y en medio también de los muchos dilemas que tienen las superpotencias en otras partes del mundo. De este tema, por supuesto, hablaremos en otro momento más aquí en la Mesa Redonda. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado en esta tarde. A usted lo invito a que estén mañana de nuevo con nosotros. Muy buenas noches.